Rueda de prensa para anunciarles que vamos a presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno de medidas tributarias contra el fraude fiscal. Creemos que el proyecto del Gobierno de UPN se limita exclusivamente a transponer algunas medidas ya de aplicación en el conjunto del Estado, fundamentalmente las que se refieren a la derivación de responsabilidades por deudas de sociedades a sus administradores. Son algunos aspectos técnicos que pueden ser interesantes, aunque tienen que ser lógicamente corregidos básicamente en cuanto a la exigencia de responsabilidades y en cuanto a los plazos de prescripción. Pero creemos que el proyecto gubernamental adolece, y es lo más grave, de la necesaria ambición para luchar decididamente contra el fraude fiscal. Sigue la estela marcada y no corregida de los sucesivos responsables políticos de la Hacienda Foral de Navarra en las dos últimas décadas. Creemos que la falta de suficientes medios materiales y humanos, escasamente incrementados en los últimos 20 años, se van a mantener si el proyecto del Gobierno se queda como está. De ahí la necesidad de hacerse eco de la demanda social, del debate político e incluso de las recomendaciones de instancias como la Cámara de Comptos y las asociaciones de inspectores fiscales que reclaman la necesidad de una actuación política más ambiciosa y más contundente. El PSN-PSOE ha venido reiteradamente planteando esta demanda en los últimos años en sucesivas iniciativas parlamentarias, algunas de las cuales están todavía en pleno debate en el legislativo foral. Frente a esa situación de demanda de instituciones, de colectivos, de esa demanda ciudadana, en definitiva, el Gobierno en minoría de UPN presenta un proyecto de ley claramente insuficiente, carente de ambición y más preocupado, como en tantas otras cosas y temas, por el marketing electoral que por la búsqueda de soluciones. El PSN-PSOE ha optado por la figura de la enmienda a la totalidad con texto alternativo en lugar de por las enmiendas parciales, porque la figura y posibilidades de estas enmiendas parciales distan mucho de la necesidad de contemplar y afrontar el fraude fiscal desde una perspectiva de globalidad y de superación de las limitadas y parciales estrategias que se han venido desarrollando estos años. ¿Cuál es el contenido del proyecto de ley? Bueno, pues primero cambiamos por cambiar hasta el título de la ley. La ley del Gobierno, el proyecto del Gobierno dice Ley de Foral de Medidas Tributarias contra el Fraude Fiscal. Aquí no solamente hay que cambiar la legislación de los impuestos, fundamentalmente lo que hay que hacer es articular medidas contra el fraude fiscal, que no todas son de normativa tributaria, sino de reorganización de la Administración, de fijación de objetivos y otras series de cuestiones al respecto. ¿Por qué vamos a este cambio radical que buscamos en la lucha contra el fraude fiscal? Pues fundamentalmente porque se ha demostrado, desde los diferentes estudios académicos, que cuando sube la presión fiscal con una administración tributaria poco ágil y eficiente, el efecto de mayor recaudación queda neutralizado precisamente por la falta de exigencia, de control y de seguimiento de la propia autoridad fiscal. Y, en segundo lugar, porque se ha demostrado también que cuando mejora la gestión tributaria, en gestión y control, hay una mayor rentabilidad recaudatoria y social y un efecto multiplicador de la inversión de los recursos para la gestión tributaria. En estos momentos, donde el objetivo tiene que ser mantener el estado del bienestar social, es evidente que Navarra no se puede permitir el lujo de tener una asignatura pendiente año tras año. Hay que abordarla y aprobarla con nota, porque es necesario para el propio mantenimiento del estado del bienestar social y también, evidentemente, para que los principios de equidad, de solidaridad, de justicia fiscal y tributaria sean plenos en ese sentido. Y para eso es importante incrementar los medios de lucha contra el fraude fiscal, tal y como exponemos en la exposición de motivos de nuestro proyecto alternativo. Recordarles que por cada euro que se invierte en lucha contra el fraude fiscal se recuperan 53, según se pone de manifiesto en diferentes informes. Pero lo lamentable es que en los 12 últimos años, cada año, reiteradamente, solo se han realizado 300 inspecciones fiscales. 300 inspecciones fiscales al año. Por cada euro invertido se recuperan 53. La cuenta parece suficientemente alentadora para ser más ambiciosos y contundentes en este sentido. Se nos suele decir que los planes de lucha contra el fraude fiscal son un éxito,
pero como hemos puesto de manifiesto en ocasiones anteriores, únicamente el 10,8% del total de la deuda que se gestiona por vía de apremio finalmente se ingresa en las arcas forales. De ese 10,8 al 100% es evidente que hay porcentajes bastante más deseables. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? Elaborar planes integrales de lucha contra el fraude fiscal, hacer los oportunos estudios de detección de la realidad económica sumergida, que es donde está el fraude fiscal, aumentar los objetivos, que nosotros entendemos que tienen al menos que duplicarse de los 147 millones que ahora se recaudan a aproximadamente 300, integrar bajo una misma dirección los servicios de inspección, gestión y recaudación, elaborar un nuevo plan de inspección fiscal, adscribir adecuadamente la figura del agente tributario, incrementar los medios humanos y, en ese sentido, en el texto articulado, muy brevemente verán que en el artículo primero se habla de esa necesidad de encargar a un grupo de expertos anualmente, a un grupo de expertos independientes, un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral. En segundo lugar, en el artículo segundo, realizar las modificaciones organizativas de medios humanos y materiales. En el tercero, modificar la estructura orgánica del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, que quedaría modificado, como les decía antes, integrando y unificando los actuales servicios de gestión, recaudación e inspección en un único servicio denominado Servicio General de Gestión, Recaudación, Inspección y Lucha contra el Fraude Fiscal, del cual dimanaría una unidad de lucha contra el fraude fiscal de nueva creación. En los artículos 4, 5 y 6 se realizan importantes modificaciones técnicas a la limitada propuesta del Gobierno, incrementando fundamentalmente los plazos, mejorando las garantías en los casos de aplazamiento y, fundamentalmente, incrementando, voy resumiendo ya finalmente en el artículo 5, el plazo de prescripción de las deudas, de la acción por parte de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias a los 10 años contados desde la fecha en que finalice el pago voluntario. Por lo tanto, ni 4 ni 5, sino 10, lo cual evidentemente permitirá una mayor capacidad de actuación a la inspección fiscal. El artículo 6, 7 y 8 van también en la misma línea. En el artículo 9, resaltar que entendemos que la actual plantilla de inspectores fiscales, que es de 33, son 28 más las jefaturas de esos tres servicios que se entienden también que son equiparables, de esos 33 entendemos que se tiene que incrementar, sin perjuicio de lo que digan los correspondientes planes, en un 10% anual, con un límite máximo total del 40% sobre la actual plantilla, es decir, que se incrementarían 3,3 por año hasta un 40% en total, lo cual permitiría 13 o 14 inspectores más. Pero en el primer año tiene que incrementarse desde la entrada en vigor de la ley al menos en 6. Por lo tanto, entendemos que de 6 a 13 podría ser una progresión muy importante en la capacidad de actuación y hacerlo de una manera también ordenada. Y luego hay una serie de disposiciones adicionales que les destacaría dos. La primera y la tercera, fundamentalmente. La primera, en cuanto a que el Gobierno debería elaborar, ahora tendrá que elaborarlo, un programa general de comprobación de empresarios, profesionales y sociedades mercantiles con actividades dirigidas a consumidores finales que declaren ingresos inferiores a un determinado margen sobre las compras que declaren. Y ahí es donde, evidentemente, se puede detectar mucho de lo que ahora no se detecta. Y, finalmente, la necesidad en la disposición adicional tercera de llegar a los oportunos convenios de colaboración con la Inspección de Trabajo, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con el Instituto Nacional de Estadística para establecer procedimientos de coordinación y actuación conjunta dirigidas a la detección de centros de producción o comercialización o actividades en general que se desarrollen de forma opaca. En resumen, que entendemos que con el texto alternativo del PSN-PSOE el Gobierno, entendemos si se aprueba, claro, para lo cual buscaremos el consenso del resto de los grupos políticos de la Cámara, al Gobierno se le va a permitir una actuación más decidida y ambiciosa. Más que permitir, se le va a imponer la necesidad de una actuación más ambiciosa y decidida contra el fraude fiscal. Y nada más, las cuestiones que me quieran preguntar.
Bueno, Miguel Sanz tiene una gran capacidad siempre de hablar, cuando no, lo era porque lo era, ahora que no lo es porque no lo es, ¿no? Pero en todo caso, mire, si quiere acercarse, es cuestión de elegir, ¿no? Por ejemplo, entre el proyecto que presenta el Gobierno, que no sirve prácticamente para nada, o el proyecto alternativo que plantea el PSN en materia de lucha contra el fraude fiscal. Bueno, nosotros vamos a buscar el consenso del resto de los grupos de la Cámara. Si UPN quiere sumarse, esa es una forma de acercarse, ¿no? Por cierto, el Parlamento es el que hace las leyes y el Gobierno las ejecuta, en toda democracia que se considere como tal. No se trata de quién manda, se trata de quién legisla y quién ejecuta las decisiones del legislativo. Por ejemplo, en materia de lucha contra el fraude fiscal, ¿de quién es la competencia normativa? Del Parlamento, es el que hace las leyes tributarias. Eso es lo que estamos haciendo. Y luego el Gobierno, ¿qué tiene que hacer? Cumplir las leyes. Pues que las cumpla. Claro, tenemos que hacer unas leyes que son las que queremos la mayoría de los ciudadanos para solucionar los problemas de los ciudadanos, ¿no? No es meterse el legislativo en los temas del Ejecutivo. El legislativo legisla y el Ejecutivo, al cual, por cierto, elige al menos a su presidenta, el legislativo lo que tiene que hacer es cumplir esas leyes. Por lo tanto, que aterricen la realidad. Que aterricen la realidad, ¿eh? El legislativo no puede renunciar a su papel de legislar y de regular aspectos como, por ejemplo, este, para luchar contra el fraude fiscal. Aquí no hacen falta mediadores. Aquí lo que hace falta es buscar soluciones para los ciudadanos. Mediadores, no, si no hacen falta mediadores. Lo que hace falta es que cada uno sepa dónde está y, sobre todo, que cada uno haga todo lo posible por resolver los problemas de los ciudadanos, que son muchos. Por lo tanto, no se trata de mediar, se trata de arreglar las cosas. Y ya digo, aquí tienen un ejemplo. O sea, ¿cuál de los dos cogemos? ¿El proyecto del Gobierno, que no vale prácticamente para nada, o este, que supone un cambio radical en la lucha contra el fraude? Pues, si no se trata de mediar, claro, no vamos a mediar para luchar a medias contra el fraude, ¿no? ¿Hace falta un mediador? No, lo que hace falta es decisión política. El Gobierno de UPN no la tiene, el Parlamento espera al Partido Socialista y desea, y para eso va a trabajar, que sí que tenga esa ambición. Por lo tanto, no es un tema de mediación, es un tema de querer resolver los problemas de la gente, ¿no? Si hay celos desde el Ejecutivo porque el Legislativo no para de trabajar frente a un Gobierno que no hace prácticamente nada, pues no es cuestión de celos. Los celos, la envidia, todo esto es muy malo. Lo que hay que hacer es trabajar. Y no estar ahí mirando a ver lo que pasa. Otra de las cuestiones sobre las que habló el expresidente Sanz fue Caja Navarra. Admitió que sí que podía haber habido errores, aunque no ilegalidades. Bueno, pues nosotros lo que esperamos es que estas comparecencias, que yo entiendo que la mesa puede articular de tal manera que no se limiten pues a los tiempos a veces muy pequeños para los comparecientes y para los grupos, pues puede ser un foro muy interesante para que todos esos procesos que ha habido de fusión y cómo finalmente se ha reordenado el sistema bancario, pues se explique por qué razón, pues en estos momentos Caja Navarra se ha quedado como un participante más, con una pequeña participación en el grupo CaixaBank. En definitiva, yo creo que la mesa tiene instrumentos suficientes para que quienes comparezcan tengan todo el tiempo necesario y para que quienes quieran preguntar o interpelar también tengan todas las posibilidades necesarias al respecto, ¿no? Por lo tanto, no sería una comisión al uso con los tiempos, sino que tendría que ser una comisión donde se pueda exponer todo, se pueda preguntar todo y, evidentemente, se deba responder a todo lo que se pregunta, tanto de los procesos que ha habido de fusión como de cualquier otra circunstancia, algunas de las cuales pues están saliendo estos días en los medios de comunicación. ¿Qué reconocemos nosotros al respecto? Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Nosotros hubiésemos deseado que Caja Navarra siguiera existiendo como tal. Ahora parece que esto es imposible a efectos bancarios, ¿no? Pero, en todo caso, si los responsables de la gestión directa van a comparecer en el Parlamento, yo creo que ese es el momento y el lugar donde, bueno, vamos a ver ellos lo que exponen y nosotros, evidentemente, lo que vamos a hacer también es preguntar todo lo que nos parezca al respecto. También le voy a decir una cosa más. Si esa comisión no es eficiente para que el conjunto de la sociedad navarra
tenga suficiente conocimiento de lo que ha sucedido, evidentemente el capítulo siguiente puede ser una comisión de investigación. Pero vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes, vamos a ver lo que dicen, vamos a ver lo que da de sí esa comisión, esa sesión o sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda, que supongo que es donde comparecerán, y si no será la de régimen foral, yo supongo que será la de Economía y Hacienda. Pues evidentemente, si eso es satisfactorio, muy bien. Si no lo es satisfactorio, es evidente que hay otras fórmulas al respecto, ¿no?, como la que se está planteando por otros grupos. Aquí lo que importa, en cualquier caso, es que en sede parlamentaria se articulen los mecanismos más interesantes para el buen fin de la operación, que en definitiva pues es conocer al respecto toda esta cuestión, ¿no? Luego yo ya no sé si es un error el haberse fusionado con otras entidades para hacer banca cívica, o si se tenía que haber fusionado con otras, y si posteriormente se tenía que haber fusionado o integrado en la Caixa o con otras. Es decir, yo que hubiera deseado pues que evidentemente siguiese como tal. Bueno, parece ser que esto es prácticamente imposible, ¿no? Entonces ahí habrá que evaluar si los errores fueron juntarse con quienes se juntaron, primero para banca cívica y luego para CaixaBank, o si se deberían de haber juntado con otros. Lo que parece evidente es que solos iba a ser difícil, dadas las necesidades regulatorias que venían desde el Estado, mantenerse como tal. Pues mire, tendrá usted que preguntar sobre los que estuvieron en el Consejo de Administración de la Caja. Yo también estuve, pero en lo único que participé fue en la fusión entre Caja Navarra y Caja Municipal de Pamplona, y entonces nada de esto se vislumbraba, ¿no? En todo caso, quien gestiona es quien gestiona, y quienes forman parte del Consejo de Administración son quienes forman parte del Consejo de Administración. A mí me tocó aquella etapa, en aquel momento nadie dudaba de que aquella decisión fue correcta, entiendo yo, al menos nadie lo manifestó así, en aquel proceso, y las cosas iban bien. Era cuando las cajas estaban totalmente politizadas, por cierto. Luego ya dejaron de estar politizadas, vino lo demás, no creo que sea por eso, ¿verdad? Pero da esa casualidad también, porque esto a veces no se dice, ¿no? Las cajas estaban muy politizadas. Bueno, cuando estaba totalmente politizada iba muy bien. Yo creo que no es por eso, es por otras cosas, ¿no? Pues por cómo está la situación del mercado financiero a nivel nacional e internacional, por la crisis económica, por los requerimientos que vienen desde las autoridades estatales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en aquella época, donde estaban todos los miembros del Gobierno y donde había representantes de prácticamente todos los grupos parlamentarios al respecto, primero en Caja Navarra, luego en Caja Municipal, en la fusión de ambas integraron representantes municipales al respecto, pues en aquel momento nadie pensaba que en un futuro, bueno, pasaron años al respecto, las cosas también como son, pudiésemos encontrarnos en esta situación. Pero bueno, lo cierto es que el mapa de las cajas a nivel estatal, pues quienes quedan solas en este caso, son dos en concreto, con unas características pues muy determinadas y de una incidencia pues muy secundaria o residual al respecto de lo que podían ser ya cajas de una entidad o de un tamaño ya pues más considerable, ¿no? Que todas ellas, de una u otra manera, se han visto abocadas pues a estar en un grupo u otro, ¿no? Yo supongo que cuando Sanz habla de errores, supongo, porque yo ya no estaba ahí, insisto, a lo que se refiere es, ¿nos teníamos que haber fusionado con estos o hubiese sido más conveniente fusionarse con otros? Pues que se lo pregunte él el primero, que se lo pregunte él el primero. Y no lo digo por decir. Sí. ¿Quieren que esa comisión de investigación comparezca yo y explique todo esto? No tengo ningún inconveniente, pero yo solamente les puedo comentar, yo solo les puedo comentar hasta el momento en ese sentido que estaba ahí. Mire, aquí lo que todo el mundo duda, y esto es una verdad como un templo, es si fue correcto fusionarse con Banca Cívica y luego con CaixaBank, o se tenía que haber fusionado con las cajas vascas o con Ibercaja. Pues no lo sé. Yo no lo sé, sinceramente. Me imagino que tomaron la decisión que les parecía más interesante, ¿no?, al respecto. Pero en cualquier caso, yo creo, con los escasos conocimientos que tengo del tema, más bien del pasado que del presente, que sinceramente, por los datos que hay, parecía evidente
una fusión, una absorción con otras entidades que a la vez configuraban pues, otras entidades más fuertes al respecto, ¿no? Que por otra parte es la historia de las cajas de ahorro en España, ¿no? Es verdad que en Alemania siguen estando todas las cajas, ¿no? Y allí no han hecho lo que aquí, por indicaciones de las autoridades españolas y europeas, se ha hecho, pero me da la sensación de que eso está fuera del alcance de nuestras manos. Pero al margen de forma paralela a esos posibles errores en las fusiones, cada vez hay más voces que están reclamando a la Fiscalía que investigue otro tipo de, no sé si irregularidades, ilegalidades. ¿Ustedes creen que pudo haber ilegalidades para esa descapitalización de la caja por movimientos por la gestión, al margen, digo, o paralelo a lo que desembocó después? Yo, sinceramente, creo que no hubo ilegalidades o irregularidades. Lo supongo al respecto. Hombre, y luego, mira, hay cosas que no entenderé nunca. Y creo que no solamente es mi caso, ¿no? Ni es el del Partido Socialista, ¿no? Hombre, que alguien que preside la Comisión de Control y que es vicepresidente de una caja, que vende su oficina principal, el edificio de su oficina principal, a unos inversores, y entre esos inversores está ella misma, y luego además esos inversores le alquilan las oficinas a quienes se las ha vendido, pues hombre, a mí me parece éticamente impresentable y una vergüenza. No sé si es ilegal, evidentemente no tengo ninguna duda de que el tema se estará mirando, ¿no?, al respecto, ¿no? O sea, hay cosas que no tienen comprensión al respecto, ¿no? Abrir una oficina en Washington, en fin, yo no sé, me parece que sinceramente pues es un poco una exageración al respecto, ¿no? Pero claro, el resto ya, pues yo creo que es mejor que lo expliquen ellos, ¿no? O sea, que son en definitiva los que estaban allí en ese sentido, ¿no? Gestionando y tomando pues una serie de decisiones al respecto, ¿no? ¿Alguna cosa más? Muy bien, pues nada, gracias.